més antics alumnes. A continuació té la paraula en Paco Baigorri, que va ser alumne de la cuarta promoció del nostre màster. Endavant, Paco. La primera reacción, confieso que cuando me dijo de participar aquí, decir unas palabras y empezar a intentar recordar, fue de vértigo, ¿eh? Estábamos hablando del siglo pasado, oye, y la verdad es que cuando todo, decíamos conversando antes, que cuando vas en marcha no te das cuenta, cuando tienes que vuelves la mirada atrás, es ciertamente de vértigo. Pero enseguida me alegré recordando a los compañeros que nos habían acompañado durante aquellos 2 años del máster, compañeros con los que desafortunadamente algunos de ellos he perdido el contacto en este tiempo, pero que sin duda animaron aquellas discusiones. Yo creo que si tuviera que decir el recuerdo principal, tiene que ver con lo que comentabas antes. Eran aquellas discusiones entre los alumnos, los profesores, de disciplinas diferentes, de ideologías también bastante diferentes algunos, y en cambio siempre buscando esos puntos de encuentro, esa forma de llegar a aglutinar esos diversos puntos de vista, intereses, convicciones, siempre esa voluntad de llegar a acuerdos. A este respecto te recuerdo una de los consejos que daba uno de los profesores que se ha recordado aquí, uno de los más recordados, Ramón Valls, que recuerdo, no sé si lo he transformado a lo largo de los años, pero una idea de que siempre que nos planteen esto o aquello, siempre intentemos ver si esa ola podemos sustituir por una I. Es algo que he intentado mantener durante todo este tiempo, que he aplicado reiteradamente, y son consejos, igual que esas experiencias de esa comunicación intensa y el poner, el contrastar ideas, que agradezco al máster. Y no tengo más que felicitar a María, a todo el equipo. He intentado participar con la ABD, intentando preservar ese espíritu de discusión siempre. Y nada más, muchas gracias y felicidades por esos 20 años. Muchas felicidades.